Muy bien, hoy es 22 de octubre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y vamos a tratar hoy, continuando con el tratamiento de superficies. Vamos a tratar básicamente el último tema de esta unidad, que es recubrimientos. Y vamos a comenzar viendo un poquito de la teoría de esto. Bueno, previamente, no sé si tengan duda sobre los temas anteriores, quizá ya cuando hicieron su tarea, cuando hicieron su resumen, a lo mejor les surgió alguna duda a alguien, algún comentario, no sé. ¿Todo bien de lo anterior? De momento todo bien. Perfecto. Bueno, supongo que tus compañeros también. No hay, no hay manitas levantadas, no hay activación de micrófonos, entonces vamos a suponer que todo está bien. Bien, les comentaba, entonces vamos a ver el último tema de esta unidad, que es tratamientos de superficie, y el cual se refiere básicamente a recubrimientos, que no es otra cosa más que alguna pintura o similar a esta. Les voy a compartir el escritorio. Ahí está. Y vamos a comenzar viendo en términos generales qué son los recubrimientos. Primero que nada, pues como dice por aquí, un recubrimiento es un material que se deposita, se aplica sobre una superficie, no nada más de metales, de cualquier otro material, para protección. Generalmente este tipo de recubrimiento le va a ayudar en el caso de los metales a que no exista corrosión. En el caso de otro tipo de material, a que no se degrade de manera prematura. Y en muchos de los casos también su principal objetivo es el estético, darle una mejor vista, que se vea más bonito. Pero el propósito principal pues es ayudarlo, ¿no?, a su durabilidad. Como dice también por aquí, en muchos de los casos los recubrimientos se utilizan para mejorar alguna de las propiedades. En este caso, además del aspecto, puede requerirse adhesión o que soporte mejor la humedad. Eh, como dije, la resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, rayaduras, etcétera. El recubrimiento ayuda entonces a la funcionalidad del producto terminado, para que soporte más y para que tenga una mejor estética. Hay formas de aplicar este tipo de recubrimientos y hay varios tipos de recubrimiento también. Normalmente se va a clasificar en orgánicos y no orgánicos. Bien, generalmente el orgánico, como dice por aquí, es cuando contiene polímeros y algunas partes que provienen de seres vivos, en este caso vegetales o animales. Si la pintura está hecha a base de alguna grasa que provenga de algún animal, pues entonces ya lo consideraremos un recubrimiento orgánico. Igualmente si tiene algún contenido de algún vegetal. Los que son propiamente artificiales, y en la mayoría de los casos son productos derivados del petróleo, no siempre, pero en la mayoría de los casos provienen del petróleo. A ese tipo de recubrimientos se les conoce como no orgánicos. Bien, por ahí además de aplicar el recubrimiento al material, una parte importante es qué tanta cantidad de ese material voy a aplicar. A eso se le conoce como espesor de capa.
dependiendo de la forma en que la aplique, ya sea por medio de brocha o de algún rodillo para distribuirlo en toda la superficie. Hay otras maneras por medio de aspersión, o bien simplemente sumergiendo el objeto en el recubrimiento propiamente y alcanzar una capa de aplicación algo gruesa. En muchos de los casos es necesario esperar un poco a que seque una capa y después se aplica una segunda capa, o sea, después de pintado se vuelve a pintar. De esa manera hay una segunda capa de recubrimiento, el espesor aumenta y pues obviamente el material está mucho mejor protegido y tiene mejores características en cuanto a lo que se espera del recubrimiento. Todo va a depender de en qué vaya a utilizar el objeto que estoy recubriendo y las características que yo deseo de este. De ahí va a depender el tipo de pintura o de recubrimiento que vaya a utilizar y el espesor que le voy a dar, en este caso, qué tantas capas puedo aplicar. Los recubrimientos, algunos tienen característica de ser flexible, algunos no. Y en muchos de los casos se desea que la característica de flexibilidad esté presente, porque si no, la misma capa de pintura se daña. Vamos a poner el caso de un coche. El coche tiene un recubrimiento, una pintura, pero el metal con el cual está hecho el coche generalmente está expuesto a temperaturas altas, sobre todo cuando lo dejamos al rayo del sol al mediodía, alcanza temperaturas muy altas. Eso genera que el material se expanda, se dilate, entonces va a aumentar de tamaño. Si yo aplicara una pintura muy dura, muy seca, ese aumento de tamaño provocaría que la pintura se resquebrajara. De hecho, al corto tiempo empezaría a ver cómo la pintura del material se le empiezan a generar cuarteaduras, eh, y pues eso sería dañino porque a partir de ahí empezaría a penetrar humedad, y agentes externos que podrían dañar la lámina del coche. Entonces, para evitar precisamente eso, se busca una pintura que tenga características de flexibilidad y que soporte suficiente las inclemencias del tiempo. La pintura de coche yo creo que es uno de los recubrimientos más complicados. Vamos a ver ahorita más adelante en un video cómo el recubrimiento para un coche es de lo más laborioso. Previo a la pintura se le aplican algunos otro tipo de esmaltes, adhesivos, para que la pintura quede lo más pegada y con características lo más adecuada posible. Otro detalle es que la pintura de coche es un proceso horneado. Generalmente la pintura de coche viene en polvo, se aplica y luego se somete toda la carrocería a un horneado a temperaturas entre los 400 y 500 grados centígrados. Eso provoca que la pintura gracias al calor, al alto calor, se adhiera de una manera más uniforme y más adecuada. Y le da características especiales, tan así que si alguna vez ustedes llegan a pintar un coche, a repintarlo, la pintura nunca va a tener las características y cualidades de una pintura original o de fábrica. Precisamente por ese detalle, porque las pinturas generalmente que se le aplican a la carrocería son pinturas horneadas. Entonces, pues para hornear un coche tendríamos que desarmarlo prácticamente en su totalidad, quitarle asientos y todo lo que tenga, meter básicamente la carrocería nuevamente a pintura
lo cual pues haría un proceso sumamente costoso, difícil de lograr. Y pues por eso la pintura de fábrica es única, prácticamente no la podemos volver a lograr cuando el coche es repintado. Bueno, ahorita vamos a ver ese tipo de pintura. Entonces, como les comentaba, bueno, la clasificación de los recubrimientos, tenemos los orgánicos y los inorgánicos, ya se ve básicamente qué es cada uno de ellos. ¿Qué ventajas tenemos con los recubrimientos orgánicos? Bueno, es bajo costo, se aplican muy fácilmente, son fáciles de adaptar. Perdón, casi a cualquier superficie. Normalmente se aplican en forma líquida. Hay algunos que vienen en polvos, pero son muy pocos. Y se puede conseguir casi cualquier tipo de pigmentación, es decir, casi cualquier color. No dañan al medio ambiente y en el último de los casos, ya cuando llegan al fin de su vida útil, se les considera que son reciclables, se degradan y pues solitos regresan al medio ambiente, a un recicle natural. Hay varios tipos de recubrimientos que se fabrican con este tipo de esmaltes. Pueden ser esmaltes, pinturas, lacas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, el esmalte precisa temperaturas, eh, se tiene que aplicar a determinadas temperaturas. Aplicarlo a temperaturas bajas, por ejemplo, no es viable, no se adhiere. Una laca, por ejemplo, se caracteriza porque forma una película, en este caso generalmente transparente. Lo que se ocupa de una laca es darle brillo al color que tiene de fondo. En la mayoría de los casos, hay lacas que sirven para otro tipo de situaciones, pero en la mayoría de los casos una laca es solamente para darle brillo y generalmente es transparente. Bien, después de ahí, bueno, viene una clasificación de todo lo que sería los esmaltes, conocidos también como pinturas. Se subdividen en dos grandes áreas, lo que son los pigmentos y las lacas. Que les digo, generalmente una laca, su característica no es que me dé un color, sino más bien una protección final, que le dé una cierta dureza, una mayor durabilidad a la pintura. Y obviamente el pigmento, ese sí va a tener generalmente los colores, aunque también en muchos de los casos se le adhieren inhibidores a corrosión, efectos de barrera. Esto es para algunos casos en los que se requiere que soporte mucho más el calor, o efectos térmicos, o efectos de radiación incluso. Hay algunas aplicaciones en las que necesito que me aísle de radiación o magnetismo. Bueno, pues se le dará algún adicionante a la pintura para que ayude precisamente con esta parte. Como les decía, las lacas solamente su objetivo es apoyar al acabado final de la pigmentación, del color. Y bueno, pues para lograr eso ya existen varias subclasificaciones, en donde obviamente vendrán, por ejemplo, los humectantes, que son todos aquellos que van a soportar la humedad fácilmente. Los dispersantes, que ayudan mucho a que no se pegue nada sobre ellos. En este caso, por ejemplo, estos dispersantes son muy utilizados en una pintura que se utiliza en la cocina. En la cocina estamos muy expuestos a que exista grasa, humedad propiamente cuando se cocina algo y evapora, pero sobre todo la grasa. Entonces, al aplicarle un dispersante a la laca o el esmalte, ayudará a que esa grasa no se le pegue. Por eso es que son fácilmente lavables.
Y bueno, ya habrá otros muy específicos, como por ejemplo pinturas que se aplican en la navegación, ayudan precisamente a la flotación. Eh, Hay otros que ayudan a nivelación, tienen un cierto peso, de manera que cuando yo aplico una capa de pintura de un lado nada más, estaré ayudando a un contrapeso al material que tengo y de esa manera estoy ayudando a hacer una cierta nivelación. Bueno, ya va a depender de mucho de la aplicación, pero básicamente la clasificación de todos estos recubrimientos, pues como ven es amplia. Eh, es complicada dependiendo del tipo de recubrimiento que quiera aplicar, pero en esencia todo es simplemente aplicar un tipo de pintura al material terminado que yo ya trabajé previamente. Bien, como les comentaba, aquí vienen algunos tipos de pinturas que se presentan en polvo. Y luego ya vendrá lo que sería el método de aplicación. Obviamente viene desde una brocha, un rodillo, aplicarlo por ahí en la superficie. Como se ve aquí, por medio de un rodillo lo estaríamos aplicando. Igual con una brocha, solo que con la brocha no se aplica de igual manera o de la misma uniformidad el material. El rodillo es un poco más efectivo a la hora de aplicar, deja más uniforme la capa que yo estoy aplicando de recubrimiento. Otro, por ejemplo, es el spray. Eh, Son unas pequeñas pistolitas a base eh, de presión de aire, las cuales generan pequeñas gotas de ese recubrimiento y hacen el famoso spray, ¿no? Ya simplemente yo lo aplicaré a mano y en muchos de los casos a criterio de la persona que lo está aplicando. Eh, Como vamos viendo de manera visual la forma en que se aplique, pues aquí le falta, le doy otra pasada, etcétera. Otro método es por inmersión. La inmersión es sumergir prácticamente el objeto que quiero pintar en el esmalte, en el recubrimiento, y lo saco ya para prácticamente bañado en, en ese líquido, ¿no? Simplemente ya después es esperar a que seque, que termine de adherirse. Aquí se ve, por ejemplo, un ejemplo de lo que es el recubrimiento por inmersión. Tenemos la carrocería de un coche, se sumerge en una tina muy grande, obviamente de dimensiones que sobrepasan las de la propia carrocería, de manera que se le da un baño, se va a recubrir totalmente eh, el objeto. La ventaja de esto es que no nos queda duda de que haya quedado alguna parte sin cubrir, sin pintar. Al sumergirla tenemos la garantía de que se va a recubrir en un 100%. El único problema es que necesito grandes cantidades de recubrimiento, como se ve aquí, eh, que no se desperdicia, ¿no? Porque pues al final de cuentas se están sumergiendo varios objetos ahí, pero pues sí, sí se necesitan grandes cantidades. Y el espacio, sobre todo las instalaciones, también requerimos un espacio grande. La pintura de polvo, que es la que se utiliza más en la automotriz, se aplica a la superficie en este caso de la carrocería del coche, para que se quede adherida. Generalmente lleva algunas pequeñas partículas de magnéticas. Entonces, al aplicarla por medio de aspersión con una pistola, este polvo se va a quedar pegado a la lámina del coche, precisamente porque trae algunas pequeñas partes magnéticas. Y después ya entra al horno. Es lo que les comento de la famosa pintura horneada.
Generalmente viene así, inicialmente en polvo. Y al hornearse, ya con el calor, esta pintura se derrite, tiende a hacerse líquida a la alta temperatura, se adhiere al material y después para que se adhiera de una manera mucho más rápida se hace algo así como lo que se hacía en el metal, un tratamiento térmico. Cuando la carrocería sale de una alta temperatura se debe enfriar rápidamente. Entonces se pasa a otra cámara donde por medio de aire se enfría de una manera muy rápida y eso provoca que la estructura del polímero se reacomode y se adhiera de una manera mucho más efectiva a la lámina de la carrocería. Además de la lámina de los coches, se utiliza también en muchos otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, miren aquí en estos rines entra también la pintura en polvo adherida solamente por el magnetismo. Luego ya entra el horno. Cuando sale del horno ya está 100% adherida, ¿no? La pintura. Hay algunas otras ocasiones en que se puede aplicar esta pintura de calor con temperatura por medio de sopletes, pero no queda de la misma manera porque como estamos aplicando nada más la temperatura en una área, pues es diferente, ¿no? Por ahí se llega a ver, si lo llegamos a hacer, se llega a ver cómo la estructura de la pintura cambia de un lugar a otro. Va a depender mucho de si pude aplicar bien la temperatura con el soplete en determinada área. Entonces, pues no es muy recomendable. Hay personas que tienen sus talleres que han querido simular la pintura automotriz aplicando precisamente temperatura con un soplete, pero se requeriría mucha práctica porque si no les digo, se va a ver por ahí la diferencia de dónde aplique más calor y dónde no. Entonces no es muy conveniente. La que sí es muy utilizada es esta que ustedes están viendo por aquí, la que se aplica por medio de las pistolas que pulverizan la pintura, la aplican en forma de spray. Para eso, pues la pintura está en un recipiente, aplicamos aire comprimido y en un punto ese aire provoca que la pintura tenga una aspersión, genera pequeñas gotitas, que es lo que nosotros aplicamos. Ayuda mucho porque se aplica de manera más uniforme. Hay varios métodos, por ejemplo aquí se ve otro tipo de pistola. Por gravedad la pintura va cayendo precisamente por gravedad propia y simplemente es expulsada con la presión del aire. En este otro, la pintura y el aire se mezclan desde antes y llegan de manera individual a la pistola y ahí ya lo mezcla y sale. Bien, las ventajas que tiene, pues es mejor aplicado, pero se necesita también ciertas características de la pintura para poder ser aplicada en este tipo de forma. Una pintura muy sólida no es muy difícil que la apliquemos ahí. Bien, luego ya viene el secado y curado. Una vez que aplicamos la pintura hay que permitir que seque y para que se adhiera de una manera mejor se conoce lo que es el curado, el cual a veces es simplemente aplicándole una pequeña temperatura extra o bien aplicándole un aglutinante extra que vienen siendo las famosas lacas. Vamos a ver ahorita cómo se aplica la pintura automotriz para que vean el proceso básicamente. Les voy a poner un video donde se ve el proceso de pintura de un vehículo y igual ahorita terminando de verlo lo comentamos. Chéquenlo por favor. Vamos a conocer el proceso de pintura de un vehículo Chevrolet Sail hecho en Colombia.
este proceso de pintura, ¿en qué consiste? Se divide en 4 etapas principales, o 5 etapas principales mejor. La primera es una etapa que se llama de fosfato. Ese fosfato es una aplicación de una capa sobre la lata viva, de manera que permite que las siguientes capas se le fijen. Nosotros lo hacemos en un sistema de tanques que se llama Row Dip. En este sistema Row Dip, la cabina entra dentro del tanque que tiene este fosfato por sistema de electrodeposición y gira 180 grados, de manera que por todas las partes entra este fosfato. La segunda etapa se llama ELPO, es la aplicación de una protección contra la corrosión. Con esta aplicación contra la corrosión logramos garantizar mínimo 10 años de protección, aún en condiciones severas, por ejemplo como en la costa. Después de aplicar el fosfato y el ELPO, viene una aplicación de sellantes. Estos sellantes buscan evitar la entrada de agua y la generación de ruidos. Entonces, durante ese proceso es la aplicación de sellantes por todas las zonas donde hay juntas metálicas. Entonces este sellante de color blanco va protegiendo la cabina en todo el proceso. Una vez se completa el proceso de sellantes, vamos a hacer la aplicación del primer, que es la primera capa para fijar la pintura. Lo que se hace en este momento es limpiar la cabina, hacer un proceso que llamamos de preparación para garantizar que la cabina está suficientemente limpia y no vamos a generar algún problema en la aplicación. Vamos entonces a seguir la ruta y les vamos a mostrar. Aquí estamos aplicando la primera capa, que es la de primer. Entonces, como pueden ver, se hace con una aplicación manual. Las personas que tienen esta aplicación, lo mismo que hacemos nuestros puntos de soldadura, son personas con un entrenamiento muy elevado, con un gran grado de práctica, que garantizan que la aplicación no va a generar ningún problema. Nosotros nos enorgullecemos de decir que la gente que aplica acá nos garantiza una calidad mundial, comparada con la de los robots prácticamente igual. La siguiente etapa del proceso, después de que se aplica el primer y en todas las capas que se van aplicando, es el horneo. Siempre hay que hacer un horneo para que se realice el curado rápido de la capa que se está aplicando. Entonces, aquí en este momento está pasando la cabina después del primer por estos hornos. Una vez se completa el proceso de horneo, se hace un proceso de enfriado rápido y la cabina entra a un proceso que llamamos de pulido de cualquier defecto que se pueda haber generado en ese proceso de pintura. Pequeñas mugres, algún residuo que pueda haber quedado, entonces se hace un proceso de pulido de la cabina para prepararla para el siguiente proceso. No se puede dejar ninguna imperfección, porque en el momento de aplicar la pintura esa imperfección queda mucho más aparente, mucho más grande. Esta es la condición en que la cabina ya sale del proceso de primer una vez se ha hecho el horneado o curado total de la aplicación de la capa. Con esto garantizamos que ya estamos listos para el siguiente proceso. Lo que viene ahora es la preparación de la cabina para la aplicación de color y de barniz. La siguiente etapa es la aplicación de color y barniz. Como podemos ver acá, también se realiza completamente manual, con personal también altamente calificado que nos garantiza una homogeneidad de la aplicación. Y se consigue aplicar simultáneamente colores diferentes. En este momento estamos, por ejemplo, pintando un color gris y acá estamos pintando un color plata. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un sistema de presión positiva que garantiza que todas las partículas caen sobre el vehículo o hacia el piso, lo que ya no se aprovecha. De esta manera nosotros protegemos el medio ambiente y garantizamos que no arrojamos contaminantes fuera de la planta. Una vez se completa este proceso, la cabina se desplaza hacia la estación de verificación de calidad. Calidad hace un chequeo intensivo de toda la cabina, verifica mediante unos criterios y unos estándares si la cabina cumple con todos los requerimientos, y procede a liberar la cabina para hacer que continúe el proceso de ensamble. Así fue el proceso de pintura de un vehículo Chevrolet Exail hecho en Colombia. Los invitamos a conocer más del mundo motor en el canal oficial de YouTube Carro Ya. Bien, entonces si observan, ese fue el proceso de pintura de coche. Es algo laborioso, como les
comentaba, son varias capas. La pintura no es nada más aplicarla como si pintáramos un mueble, un objeto que nosotros conocemos. Esta pintura se hornea, lo cual le da esas características básicas de adhesión. Bien, no sé si tengan alguna duda con respecto a la aplicación de esta pintura automotriz. ¿Nadie? Ok. Bueno, hay otro tipo de pinturas. Vamos a ver los tipos de pinturas que existen. De hecho, esta es una parte importante. Va a quedar aquí grabado por si necesitan consultarlo posteriormente. Sí, me gustaría que lo observaran bien porque aquí se ve la clasificación de todas estas pinturas de una manera un poco más gráfica. No hablan, básicamente se va leyendo nada más, pero aquí viene una clasificación más amplia de lo que se conoce como pinturas. Entonces, chequenlo también y ahorita lo comentamos. Bien, ahí se alcanzó a ver más o menos cómo clasifican algunas tiendas las pinturas. Básicamente cuando ustedes llegan a comprar una pintura, pues esa es la clasificación de acuerdo al uso más general que se le da o comercialmente, vamos. Sí. Por ahí hay un último tipo de pintura que se aplica y ese es cuando la vamos a hacer sobre materiales cerámicos, lo que viene siendo la famosa porcelana o algunos compuestos a base de silicato, que en este caso nos van a dar la característica de como si fueran materiales de barro. La pintura tiene características un tanto diferentes. Entonces, a este tipo de esmaltados sí tienen una propiedad diferente. Se las voy a mostrar también en un pequeño video. Vamos a verlo igualmente y ahorita al final lo comentamos. Hola, soy Loli del taller Lumbre y Barro
y hoy vamos a enseñaros un vídeo sobre cómo esmaltar una pieza. Como os acordáis, en el último vídeo estuvimos haciendo un juego de desayuno, de una taza, un azucarero, una tetera. El azucarero tiene la tapa con la cucharita y esta es la tapa de la tetera. Hoy vamos a esmaltarlo. Este juego de desayuno lo hicimos en una arcilla que se llama loza y esta arcilla se cuece a 1000 grados, es una temperatura baja. También tenemos alta temperatura, que serían 1300 grados, pero en este caso no es este tipo de arcilla, sería un grés, una porcelana, que son de temperatura alta. Y no usaríamos tampoco este esmalte, usaríamos otro. Este juego de desayuno lo hicimos en una arcilla que se llama loza y esta arcilla se cuece a 1000 grados, es una temperatura baja. También tenemos alta temperatura, que serían 1300 grados, pero en este caso no es este tipo de arcilla, sería un grés, una porcelana, que son de temperatura alta. Y no usaríamos tampoco este esmalte, usaríamos otros. Vamos a usar este esmalte, que es un esmalte en suspensión. Las fábricas lo preparan y lleva dentro un desfloculante, que hace que al pintar sea fácil con el pincel. Hay otros tipos de esmaltes que las fábricas nos los dan en polvo y tenemos que mezclarlos con agua. Pero esos ya son más complicados de usar en una casa normal si queréis pintar vuestras piezas en casa. Es mejor estos para hacerlo en casa. De este esmalte hay que dar 2 capas. Primero hay que dejar secar entre capa y capa. Si veis, es fácil. ¿Ves? Tiene que estar un poquito densa la pintura. No es... Hay que como depositar la pintura, no hay que dejar el pincel que corra demasiado y que arrastre la pintura. Mirad, este es el otro esmalte que os decía, que es el que viene en polvo para prepararlo con agua. Y usamos uno 5005 que es transparente. Vamos a esmaltar la otra jarrita que hice y va a ser con... Como os fijáis, en este cubo gigante, con una jarrita, hemos mezclado el polvo con el agua. Tiene que estar a una consistencia adecuada y tiene que ser un esmaltado rápido. Entonces llenamos la jarrita, empieza a salir el agua, el polvo por ahí y empezamos a dejarlo caer así suavemente. Ahora lo haremos por fuera. Vamos a dejar una parte sin esmaltar para que se vea el barro natural. Ya está. La loza que os expliqué no era blanca, la tenemos de color marfil y el transparente queda así de bonito. No, con la arcilla de color marfil, el transparente queda de color marfil también. Mirad qué bonitas quedan. Luego también, si queréis, podemos ponerle un filo de oro, que os voy a enseñar cómo es el resultado final. Le damos un filo con una pintura que tiene un 10% de oro. Mirad, el resultado final con el filo de oro, como os explicaba, mirad qué bonito queda. Aquí hay un platito. El oro lo tenemos que dar después de haber cocido el esmalte. Se llama tercera cocción. Y es un bote pequeñito que es oro de verdad, al 10%, está rebajado. Y aguanta el lavaplatos, o sea, no tengáis ningún problema, está horneado a 800 grados. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la decoración de las piezas y ponerme vuestras dudas en cada vídeo y yo responderé poquito a poco. Gracias. Bien, básicamente con todo esto, muchachos, de lo que se trata es de que vean que, bueno, el recubrimiento, en este caso la pintura, en esencia es lo mismo para todo, ¿no? Es aplicarle una capa de algún barniz, algún aglutinante, esmalte a la superficie para darle características, en este caso, como por ejemplo vimos aquí en los cerámicos, además de darle estética, que se vean bonitos, nos va a servir para que soporte mucho del trabajo para el cual fue hecho. En este caso, como decía la señora, se pueden meter al horno, soporta muy bien la temperatura, puedo cocinar alimentos ahí,
se ven bonitos. Básicamente toda la pintura es lo mismo. Es darle un recubrimiento que le va a dar características a mi producto de mayor durabilidad, mayor fuerza, resistencia a corrosión, a humedad, a las inclemencias del tiempo básicamente, y estética. En muchos de los casos la estética es lo más importante, que se vean bonitos ya al acabado final. Hay muchos tipos de pinturas, hay muchos tipos de formas de aplicarlo, todo va a depender de la característica que yo quiera final del producto y el acabado. Pero en esencia, básicamente los recubrimientos, pues sería eso. Restaría nada más, yo les voy a subir en un rato más algunos documentos para que complementen esto. Yo tengo por ahí otros 2 videos, yo creo que se los voy a anexar también para que complementen lo que vimos ahorita y que puedan ustedes hacer su resumen respectivo sobre recubrimientos. Y básicamente con eso terminaríamos esta unidad. No sé si tengan alguna duda de lo que acabamos de ver, muchachos. De momento no. Perfecto. No. Bueno, muy bien. Entonces, en un rato más les subo su documentación para que hagan su resumen de este fin de semana. Nos queda ya nada más una unidad. Nos falta básicamente casi un mes todavía. He estado avanzando muy rápido con los temas, como les digo, pues porque nos está haciendo falta esa parte práctica. Y se me está yendo rápido la cuestión de la teoría. Sigo esperando que nos digan algo en la universidad. Todavía estamos en que espérame. Ya vamos, ya estamos. Pero bueno, no llegamos. Entonces vamos a seguir esperando a ver qué nos dicen. Yo fui de hecho ayer a la universidad, no hubo nada. Todavía todos siguen en stand-by. Y bueno, pues vamos a continuar esperando. Lo que sí, a partir de la próxima clase me voy a ir un poquito más despacio. Vamos a tratar de dar un poquito más de tiempo porque les digo, estoy acabando muy rápido y pues nos vamos a ir un poco más despacio. Nos queda ya nada más una unidad, entonces pues básicamente se puede decir que ya la hicimos. Voy a tratar de profundizar un poquito más en esta última unidad y para dar un poco más de tiempo, esperando que nos llamen allá y poder ir a realizar alguna de las prácticas. Entonces, bueno, jóvenes, pásenla bonito, cuídense, que tengan bonito fin de semana y nos vemos el próximo martes. Igualmente, Permítanme, profe. déjenme bajo la lista, se me estaba olvidando. Siempre se me olvida descargar la lista. Ok, ya está. Ahora sí. Gracias, cuídense, nos vemos el martes. Nos vemos, adiós. Hasta luego.